Ok, bendiciones para todos. Una vez más me dirijo a ustedes. En esta ocasión quiero saludarles muy especialmente, con mucho cariño, con mucho respeto, como siempre. Para los que no me distinguen, mi nombre es Luis Enrique Mesa Jiménez y quiero compartir con ustedes un tema hoy. El tema que he escogido es el perdón. Quiero hablar acerca del perdón, porque si algo es muy hermoso, es recibir el perdón. Pero para poder recibir el perdón hay que reconocer el pecado o la falta que uno cometió y pedir de pronto excusas a las personas que uno ofendió. Bien, es cierto que el perdón es como una misericordia, es el inmenso amor con que las personas que hemos ofendido nos pueden tratar. El perdón es uno de los regalos más grandes. De hecho, es el más grande que Dios nos ha dado, pero también al mismo tiempo es el más grande que nosotros le podemos dar a nuestro prójimo. Entonces, para hablar de ese tema, yo quiero recordarles que el Señor Jesucristo habló del perdón en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 6, el verso 15, en la oración del Padre Nuestro. Al final del Padre Nuestro dice, porque si no perdonáis a los hombres las ofensas, Dios tampoco os perdonará a vosotros. Dice así: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, verso 15. Allí encontramos en el Padre Nuestro, que Él nos enseñó, finaliza con eso, que perdonemos, dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y le añade allí, cosa que no lo dice el Padre Nuestro que nos enseñaron del catecismo, pero lo dice la Biblia, porque si no perdonáis a los hombres las ofensas, Dios tampoco os perdonará a vosotros. Por eso yo deduzco que el regalo más grande que uno le da a alguien es el perdón, porque ese es el más grande que Dios también nos ha dado. Ahora bien, en Lucas capítulo 23, el verso 34, Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esto se refiere a que el día que él fue crucificado, la gente lo injuriaba, lo maltrataba, pero Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese orden de ideas nos está Dios enseñando a través de Jesucristo que aún en los momentos más difíciles nosotros debemos aprender a perdonar. Más para nosotros los que profesamos la fe en Cristo. San Juan capítulo 8, verso 11, hay un pasaje donde le llevan una mujer al Señor que ha sido sorprendida en adulterio y todos los hombres llevan piedras para apedrearla. Lo que a uno le extraña es que el hombre con el que cometió adulterio no aparece por allí. Solo llevan la mujer ante Jesús a fin de juzgar a Jesús después de que emitiera un juicio contra ella. Pero dicen que él estaba escribiendo con su dedo en tierra y ellos insistían en preguntarle que qué se podía hacer con ella, si la ley decía que tales mujeres debían morir apedreadas. Jesús los mira a ellos y les dice, el que de vosotros esté limpio de pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. Dice que cuando intentaban, parece que se acordaban de algo que ellos habían hecho y arrojaban la piedra más bien al suelo y se iban. Hasta que se fueron todos y la mujer ahí esperando que ya la iban a acribillar, pero en un momento dado ve que no están y el único que está es Jesús allí. Entonces Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, ninguno, Señor, todos se han ido. Y Jesús le dice estas palabras, ni yo te condeno. Es decir, él le quiso decir, yo soy el único que podría hacerlo ya. Él no le dijo, tú eres una mujer justa. No, él sabía que él ya había cometido un error, pero él dijo, ni yo te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Es decir, le recomienda que una de las cosas que tiene que ver con el arrepentimiento, porque para poder perdonar tiene que haber un arrepentimiento en el agresor o en la persona que agrede. En este caso nosotros agredimos los preceptos de Dios, agredimos los mandamientos de Dios, agredimos lo que Dios había mandado y le faltamos a Él y por eso le pedimos perdón a Él. Entonces el Señor nos va a decir, vete, pero no peques más. Es decir, un cambio. Dios espera un cambio. Si yo estoy arrepentido de haber hecho algo, yo debo mostrar un cambio con mi conducta, con mi comportamiento. Eso está en San Juan capítulo 8, el verso 11.
el caso ese donde el Señor le dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. San Juan 8:11. Ahora también en Isaías 43, el verso 25, hay un pasaje dicho por el profeta Isaías que dice así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En esa profecía está hablando acerca de el inmenso amor de Cristo para perdonar los pecados del mundo, que vino y dio su vida por los pecadores y perdonando nuestros pecados, redimiéndonos, comprando nuestra deuda, pagándola a Él en la cruz. Esto es lo que hace Dios a través de eso. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Ahí encontramos entonces algo más acerca del perdón. En Mateo capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las cosas que queremos cuando necesitamos que nos perdonen es que nosotros ya hayamos hecho eso con otro, es decir, hayamos perdonado a otro. Si estamos pidiendo perdón, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden a nosotros, porque esa es la oración del Padre Nuestro enseñada por Cristo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero muchas veces nosotros queremos ser perdonados por otros, pero nosotros no perdonamos a los demás. Y así no funcionan las cosas. Todo tiene un orden. Hebreos capítulo 8, verso 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En este caso es lo que se celebra en el nuevo pacto, cuando el Señor viene y hace un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con la casa de Judá y con nosotros. Dice que en ese pacto hay perdón. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es lo que ha hecho el Señor. Al perdonar a la raza humana, al sufrir, al llevar el castigo de todos los seres humanos, Él perdona nuestras iniquidades, y lo bueno es que no se vuelve a acordar de ellas. Nosotros los seres humanos somos los que nos acordamos, que a veces no olvidamos, porque a veces decimos, yo perdono, pero no olvido. No, el Señor no nos está pidiendo que nos olvidemos, que se nos borre de la mente la ofensa. Lo que debemos hacer en el perdón, y sabemos que hemos perdonado a alguien, es cuando recordamos lo que nos hicieron, pero ya no lo recordamos con odio ni con rencor, es decir, sin dolor. Recordamos sin dolor. Entonces digo, ya perdoné porque ya no recuerdo con dolor. Cuando una ofensa, supuestamente yo la perdoné, pero me sigue doliendo, me sigo acordando, y cuando me acuerdo, me da ira, siento unos sentimientos malvados, entonces no he perdonado completamente. Me doy cuenta que he perdonado solamente cuando recuerdo eso, pero ya no lo recuerdo con dolor. Entonces ya puedo decir, ahora sí sané, ya puedo decir que he perdonado a esta persona. Mateo capítulo 18, del verso 21 al 22, hay algo muy bonito. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Aquí Pedro le está preguntando al Señor. Y Pedro quería quedar bien con el Señor, porque él le hace la pregunta, pero luego él mismo dice, ¿haciendo qué cosa? Ponle cuidado. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el mismo Pedro dice, ¿hasta 7? Le pregunta al Señor. Y el Señor le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es un ejercicio de potenciación muy alto. Es decir, las veces que yo debo perdonar a mi hermano es hasta 70 veces 7. Eso es casi imposible para la mente humana. Pero Dios, que nos dice eso, que nos lo deja como mandamiento, es porque Él sabe que debemos hacerlo y que Él mismo nos da la capacidad de hacerlo. En Proverbios capítulo 3, el verso 3 al 4 también dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿De qué está hablando aquí? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. La misericordia tiene que ver con el perdón, tener misericordia de la persona que falló, de la persona que me ofendió. O sea, el perdón tiene que ver con misericordia, y eso solamente
viene de Dios. El ser humano no lo puede dar solo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Para darlo tenemos que recibirlo de Dios. Cuando nosotros recibimos ese don, ese valor, esa unción de parte de Dios para poder perdonar, porque ya hemos sido perdonados, y basándonos en el perdón que hemos tenido, asimismo debemos perdonar a los demás. Ahora bien, hay otro pasaje. En Salmos 18:25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. O sea, es algo. Alguien es misericordioso conmigo, yo debo tener misericordia con otro. Y aquí la clave es que Dios nos está dispuesto a perdonarnos a nosotros, siempre y cuando nosotros perdonemos a los demás. Dice en Salmos capítulo 86, verso 5, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es decir, nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Luego entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Ese cuento allá de que te perdone, yo que te perdone, eso es un cuento, es una historia. O sea, ¿cómo alguien quiere que lo perdonen, pero él no perdona? Y ese es el ser de casi todos los seres humanos. Queremos ser perdonados por Dios, pero no queremos perdonar al que nos ofende. Queremos que los demás nos perdonen a nosotros, pero no queremos perdonar a nadie. Y esa no es la enseñanza. La enseñanza que dejó Jesús en el Sermón del Monte es: haced a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Tratad a los demás como querés que os traten a vosotros. Es decir, yo debo tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Por lo general yo quiero que me perdonen, entonces yo debo perdonar. Tiene lógica. Mateo capítulo 18, verso 25. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Es decir, nosotros debemos perdonar cada uno a nuestros hermanos las ofensas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Aquí los apóstoles le hacen una pregunta al Señor y Él les habla del perdón. Les habló de la fe, pero también al mismo tiempo del perdón. Dice que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra. A veces nos gusta orar a Dios, cantamos hermoso, pero no hemos perdonado al que está al lado. Nosotros también cantando, no hemos perdonado al que nos ofendió y cantamos muy bonito y todo eso, pero eso no llega a la presencia de Dios, sencillamente porque Dios ve la afrenta que está ahí y que no hemos perdonado, que nuestro corazón está sucio, porque Él es el único que mira el corazón del ser humano y lo pesa. Bendito el nombre del Señor. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es una regla de oro de parte de Dios, en Lucas 6:37. Y en Efesios capítulo 4 verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto lo recomienda el apóstol Pablo, que nosotros debemos aprender a ser benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y nos recuerda: así como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, porque el perdón nuestro está en Cristo. En Colosenses 3:13, el mismo apóstol Pablo dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siempre nos recuerda lo que Cristo hizo para poder perdonar al otro. Para yo poder perdonar al otro, debo acordarme que Dios me perdonó a mí tantas ofensas, por eso yo debo perdonar al otro. Y esa es la prueba de fe que yo debo hacer o realizar delante de Dios. Hebreos 12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar en el momento en que yo abrigo una raíz de amargura en mi corazón. He guardado eso, no le pido perdón, no le he perdonado, pero yo tengo ahí mi raíz de amargura. Eso no me va a dejar prosperar, no me va a dejar crecer. Llega el momento que eso me va a hacer mucho daño. Ustedes han visto cuando una raíz de un árbol se mete por debajo y tritura así el pavimento o los andenes de las casas.
Así crece una raíz de amargura dentro del corazón que está ahí oculta, pero está creciendo y llega un momento que va a salir a la luz. Y ese es el hecho de personas que en un momento dado han hecho cosas que después están en una cárcel o en un hospital diciendo: ¿yo qué hice y por qué actué así? Porque dejaste crecer una raíz de amargura que te hace daño a ti, pero no solamente eso, contamina a los que están alrededor tuyo. Por eso la importancia de perdonar, hermano. El perdón al que más beneficio le hace no es al que yo perdono, es a mí mismo. Porque el odio o el rencor que yo le tengo a otro, al que más daña es a mí mismo. Porque cómo yo voy a pretender hacerle daño a otro, él ni siquiera sabe que estoy bravo, pero yo le hago mala cara, le tuerzo la cara, no lo saludo, y porque estoy herido yo. Por eso esa raíz de amargura hay que matarla desde aquí, desde adentro. Es como pretender que yo me coma el veneno y le haga daño al otro. Eso es lo que pasa con el odio. Por eso no guardes resentimiento, no guardes amargura en tu corazón, no guardes odio en tu corazón. Guarda dinero en el bolsillo para que compartas con otros. Le he dicho eso siempre a los hermanos: no guarde odio, no guarde rencor, no guarde resentimiento, guarde dinero. Porque con eso tal vez le puede beneficiar a aquel que lo había ofendido a usted. Pero sobre todo, el beneficio más grande que recibe es el que perdona. Porque cuando uno perdona, se sana a sí mismo, se sana internamente. He visto personas que están guardando rencor y sufren enfermedades horribles como la úlcera, enfermedades como el problema de la artritis y todo eso producido por la ira reprimida allí, porque no han querido perdonar a alguien que los ofendió. Y créanme, si estamos así, tampoco vamos a recibir el perdón de Dios. Si queremos recibir el perdón de Dios, debemos perdonar a los que nos han ofendido también. Bendiciones para todos, les amo en el amor del Señor. Perdonemos.